Lo segundo es, veo a Javiera, sin falta mañana regularizamos las evaluaciones que faltan, ¿ya? Perfecto, profe, gracias. ¿Ya? Y también para todos en relación con los promedios, porque hay que hacer una reestructuración ahí, porque al haber yo declarado en el primer semestre 4 evaluaciones, por eso que los promedios no calzan, ¿me entienden? Por eso que hay una distorsión ahí, eso lo tenemos que regularizar. Eso, más que todo en relación con las personas que están con evaluaciones pendientes. Hay una sola alumna que está con una evaluación pendiente, el resto lo tengo que corregir y ya van a tener su nota mañana. ¿Ah? Y aunque ustedes no lo crean, esto a veces como un poco se genera una sensación de que uno nunca termina. Quiere terminar, pero no puede porque van quedando cosas pendientes, ¿me entienden? Y la verdad que es mucho más, yo encuentro que este sistema de trabajo es mucho más estresante que el trabajo presencial. Debiera ser, es extraño, es raro porque uno está hasta en su propia casa trabajando, pero yo lo considero mucho más estresante este sistema de trabajo al menos. Bueno, es una opinión, ¿no? Antes de comenzar la clase. Brevemente, me parece que habíamos quedado en los controles de admisibilidad, ¿no es verdad? Del recurso de nulidad. Y habíamos quedado en el control de admisibilidad ante el Tribunal Superior, que podía ser la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones respectiva, dependiendo de la causal. Y este control de admisibilidad ante este Tribunal Superior, que va a conocer y fallar del recurso, va a ejercerse respecto de la naturaleza de la resolución recurrida. Me detengo acá. ¿Cuál va a ser la resolución recurrida siempre en un recurso de nulidad? ¿Lo recuerdan? Va a ser siempre una sentencia definitiva, ¿ya? Una sentencia definitiva dictada, y acá viene la segunda parte, dictada por un tribunal oral en lo penal o por un juzgado de garantía en un juicio simplificado. También podría hacerlo en un procedimiento monitorio porque no hay recurso de apelación ahí, y por ende también podría caber el recurso de nulidad, pero son casos bastante sui generis, por decirlo menos. Lo principal acá es que es de una sentencia definitiva, derivada, llámese, o derivada de un juicio oral propiamente tal, dictada por un tribunal oral en lo penal o dictado por un juez de garantía. Entonces, eso va a revisar el tribunal superior respecto a la naturaleza de la resolución recurrida. También va a revisar el plazo. Si el plazo, en este caso, si se cumplió o no con el plazo para interponer el recurso, en este caso es de 10 días, no lo olviden, 10 días corridos. Luego revisará en cuanto al escrito mismo la estructura del recurso. Si tiene los fundamentos dicho recurso, va a decir si está descrita o no la causal, si se invocó o no la ley que concede la causal, y si, por cierto, también ese recurso tiene o no peticiones concretas. Y dependiendo de las peticiones concretas, también podrá analizar si es o no admisible ese recurso. Me explico, podría por ahí el tribunal, por la vía de un control de admisibilidad, entender de que las peticiones son inconexas
que las peticiones son contradictorias y por ese lado también declararlo inadmisible, ¿ya? Y acá entonces es muy importante cuando uno interpone las causales, señalar cuál causal es primera y cuál es subsidiaria, o si todas son conjuntas, ¿ya? Yo había explicado en clases anteriores, por ejemplo, en cuanto a determinadas causales como motivos absolutos de nulidad, cuando estamos reclamando la incompetencia del tribunal, claramente esa es la primera causal, ¿no es verdad? No podemos entrar a conocer causales de fondo si estamos reclamando cuestiones de forma en forma previa, ¿ya? Y finalmente entrará a, en este caso, a revisar como control de admisibilidad si el recurso fue preparado debidamente o no. Que esta vez, a diferencia de la casación, este requisito sí es un requisito de admisibilidad. O sea, si no se preparó el recurso, va a ser declarado inadmisible. Lo que quería ver con ustedes también a propósito del recurso de nulidad en esta clase es lo que ocurre ante la tramitación o ante el Tribunal Superior Jerárquico, ¿no? En su tramitación, porque nacen para las partes derechos en esta instancia. La verdad que no se debe de llamar instancia. Cuesta a veces encontrar una palabra que reemplace a la instancia. Entonces, en la tramitación específica, ¿no?, de este recurso. Y aparecen un par de formalidades que cuando yo se las nombro, ustedes van a decir, pero esto ya nosotros lo sabíamos, lo habíamos visto a propósito de otros recursos. Ocurre que cuando ingresa el recurso, el conocimiento del recurso ante el Tribunal Superior, el secretario de ese tribunal va a tener que estampar una certificación de ingreso. Y a partir de esta certificación de ingreso, empieza a correr un plazo de 5 días. ¿Para qué será importante este plazo de 5 días? Y acá ustedes se van a acordar de una institución que ya vimos y que en el fondo el legislador quiso también incorporarla, yo diría para darle el beneficio a la otra parte que no interpuso el recurso, pero es un tanto extraña, que es la figura de la adhesión. Habíamos visto la adhesión a la apelación, ¿no es verdad? Acá también se puede dar la adhesión, pero a propósito del recurso de nulidad, ¿ya? La otra figura que nace, y es como una especie de derecho que tienen las partes a recurrir de hecho, es que la parte contraria podrá solicitar la inadmisibilidad del recurso. Es posible que la parte contraria solicite derechamente se declare la inadmisibilidad del recurso, como para torpedear, ¿no es verdad?, la tramitación del recurso mismo, porque entiende de que existen causales que hacen improcedente o fundamentos que hacen improcedente que ese recurso pueda prosperar, ya sea porque no se cumplieron las cosas que acabamos de mencionar, ¿no?, los requisitos que acabamos de mencionar. Y finalmente, dentro de este plazo, también se podrán formular observaciones al recurso, que ya, digámoslo así, ya van a ser observaciones más bien de fondo, observaciones previas, anteriores al momento en la cual se va a entrar al debate final en la vista del recurso mismo, ¿no? Como una especie de observaciones a la prueba, pero esta vez son observaciones al recurso.
Estas son situaciones nuevas que no aparecen dentro de la tramitación en el recurso de casación, y yo diría más bien, en algunos casos se asimilan un poco a lo que era la tramitación del recurso de apelación. Continuando con la tramitación de este recurso, en la vista de la causa, veíamos que era necesaria la presencia del abogado recurrente. Al extremo que si no está el abogado recurrente o los abogados recurrentes, para el que recurrió y no está presente, para ese quedará el recurso abandonado, ¿ya? Se va a declarar el abandono del recurso para esa parte que no asiste a la vista de la causa. Y además, en esa vista de la causa, será el momento preciso y oportuno para aquel que ofreció prueba, cuando interpuso el recurso de nulidad, pueda en esta audiencia señalar cuáles son los medios de prueba que va a disponer. O mejor dicho, más que señalarlo, desarrollar los medios de prueba propiamente tales, aludirlos y desarrollarlos. Ahora, cuando hablamos de prueba, vuelvo a insistir, he sido aquí reiterativo, estamos hablando de la prueba de la causal, no la prueba de fondo en cuanto a los hechos, sino que la prueba de la causal. Si yo estoy invocando un motivo absoluto de nulidad y ese motivo absoluto de nulidad me permite probar o necesito probar, como lo sería la causal de la letra A del 374, obviamente que tendré que acompañar prueba, ¿no es verdad? Para acreditar, por ejemplo, la inhabilidad que tiene el tribunal, ¿no es verdad? O alguna certificación en cuanto a la integración de ese tribunal, que falló con menos miembros que de los que debería de haber fallado, ¿no? Y así también otras causales, motivos absolutos de nulidad que tal vez pueden ser un poquito más complejos, como los descritos en la letra B, cuando, por ejemplo, faltó el juez, faltó el Ministerio Público, faltó la defensa, formalmente, o sea, no estuvo presente en una de las audiencias del juicio, por ejemplo. Basta que no haya estado presente en una de las audiencias de juicio y ya se puede desmoronar todo el juicio oral en sí, ¿no? Entonces, pero eso yo lo tengo que acreditar, efectivamente, tengo que acreditar la causal. Y la manera de acreditarle acompañando medios de prueba. Y también en algunos casos hay quienes también acompañan registros de audio relacionados con estos motivos absolutos de nulidad, relacionados con lo que dijo un testigo, con lo que dijo otro testigo, en cuanto al examen o contraexamen que se le hizo, pero derechamente manifestando cuestiones que son, yo diría, más bien de errores importantes, ¿ya? No para calificar los hechos, porque vuelvo a insistir, si volvemos a calificar hechos, lo más probable es que el tribunal nos diga, ¿sabe qué? Esto está calificado correctamente conforme a lo que observó el tribunal de única instancia, ¿entienden? Cuidado ahí que no estamos calificando hechos, sino que estamos más bien observando errores garrafales, errores importantes que atentaron contra la ley del proceso, en definitiva, ¿no? Y eso es lo que se observa o lo que se pretende acreditar con estos medios de prueba, que son por lo demás también muy extraordinarios. La prueba es muy extraordinaria, no es algo común ni tampoco es la regla general. Bien, continuando entonces con este recurso, le tocará finalmente al tribunal fallarlo. Y el tribunal, cuando falle,
yo les decía a ustedes que la regla general será que si acoge el recurso de nulidad, será simplemente invalidar, por cierto, la sentencia definitiva y consecuentemente invalidar el juicio oral. Esa es la regla general. Y luego señalar el momento en el cual quedará, en este caso, quedará el proceso penal, al haberse invalidado el juicio oral. Por lo general, quedará en el momento en el cual se tiene que dictarse nueva, en este caso, resolución que determine la fecha en la cual se realizará un nuevo juicio oral. Pero también podría suceder que el tribunal retrotraiga a la fase intermedia. Esto es, hasta antes del inicio de la audiencia preparatoria del juicio oral, ¿ya? Lo que no va a suceder nunca, y acá sí quiero que por favor lo destaquen, es que el tribunal ordene que se retrotraiga la etapa de investigación. Eso no va a suceder nunca. ¿Ah? Por ende, a lo más, el tribunal debiera de ordenar que el proceso penal continúe desde la etapa intermedia. Nunca desde la primera etapa, porque realmente ahí ya lo que se entiende es que cuando el tribunal retrotrae hasta a etapas anteriores, y esta es la gran diferencia que se origina con la casación, una de las grandes diferencias que se origina con la casación. ¿En qué sentido? Con la casación en la forma. En que la casación es la forma y por ende la nulidad civil que tiende a provocar efectos, yo diría, extensivos, efectos importantes, al extremo de inclusive por una falta de emplazamiento, por ejemplo, retrotraer todo hasta el inicio del proceso. Cosa que no sucede en el recurso de nulidad cuando se acoge la nulidad en materia penal. No se genera este famoso efecto dominó, ¿ya? Sino lo que se produce finalmente es generar invalidaciones de actuaciones, pero determinadas, específicas, que no necesariamente van a generar que se retrotraiga todo hasta la primera etapa. Es más, vuelvo a insistir, no se va a retrotraer todo hasta la etapa de investigativa, ¿ya? Derechamente no va a ocurrir aquello. Y por lo general, como tiene las causales de nulidad tienen problemas con la prueba, y ya sea principalmente en algunos casos porque hubo un error al obtener la prueba, entonces la parte se va a quedar sin esa prueba. No se le va a dar opción, por ejemplo, al Ministerio Público para que en una investigación posterior en este caso, agregue más pruebas. Salvo que invalidado el juicio oral que fuere, y retrotraída en este caso, la causa al estado anterior del inicio de la audiencia preparatoria de juicio oral, el propio Ministerio Público solicite, por ejemplo, que se sobresea definitivamente la causa, o también lo que podría hacer es solicitar no perseverar en el procedimiento, que es otra opción.
Y ahí tendrá que ver si le sirve o no no perseverar en el procedimiento, porque podría ser que no persevera, la acción no está extinguida, y ahí en otra situación diferente, por así decirlo, en otra investigación, podría generar la prueba que le faltó. Pero para eso requeriría tiempo. Y por lo general aquello tampoco va a suceder, ¿ya? Me estoy poniendo más bien en escenarios de laboratorio, pero lo que me interesa es que también les quede claro en cuanto a la extensión de la nulidad. La nulidad acá tiene un efecto súper específico y es la gran diferencia que existe entre la nulidad civil con la nulidad penal. La nulidad penal es mucho más específica en su extensión, es mucho menos extenso, son menos extensivos en sus efectos, a diferencia de la nulidad en materia civil, que genera este efecto dominó. Dicho eso, entonces, esa era la regla general. La excepción será que el tribunal, conjuntamente con invalidar el fallo, dicte sentencia de reemplazo. Y aquí hay regla. En este caso, el propio articulado, ¿no? La regulación señala en el artículo 300, en el artículo 384, cuando se refiere al fallo del recurso, señala en qué caso se va a dictar sentencia de reemplazo, ¿no? Que es la sentencia que se dicta sin nueva vista de la causa, en forma sucesiva, en un acto continuo. ¿Qué significa en un acto continuo? Que se tiene que dictar otra resolución diferente a la sentencia de nulidad, por así decirlo, ¿no? Es lo mismo que ocurría con la casación, ¿ya? Y entonces, las situaciones, ¿cuáles van a ser acá? Van a ser tres, a saber, la primera situación en donde se va a dictar sentencia de reemplazo va a ser aquella situación en la cual se calificó un hecho que no tenía caracteres de delito. O sea, en el fondo se aplica pena a un hecho que no debiera llevar pena, se sanciona un hecho que no tiene caracteres de delito y por ende basta la calificación jurídica inmediata, sin entrar a conocer nuevamente los hechos, ¿ya? La segunda situación que podría darse es si es que a ese hecho se le hubiese calificado o se le hubiese otorgado mayor pena de la que correspondía, por así decirlo, ¿ya? Y ahí podríamos entrar en el caso de la calificación errada del ilícito, vale decir, se le otorgó pena de robo en circunstancias que era un hurto, ¿me entiendes? Entonces hay una calificación indebida de la pena acá en este caso, ¿no es verdad? Y la tercera situación, en este caso, cuando, si bien es cierto, existía probablemente un hecho ilícito, ¿ya? No era, para ese caso en concreto, no había que aplicar pena alguna. Y ahí probablemente estamos en los casos de eximente de responsabilidad, ¿no?
sea, si se fijan, en cualquiera de los casos que estamos hablando, siempre estamos hablando de calificaciones jurídicas. O sea, en esos casos va a haber sentencia de reemplazo. Yo le voy a pedir a uno de ustedes que por favor me lea el inciso primero del 385. Yo, profesor. Gracias. Artículo 385. Nulidad de la inciso primero. Nulidad de la sentencia. La Corte podrá invalidar solo la sentencia y dictar sin nueva audiencia, pero separadamente, la sentencia de reemplazo que se conformare a la ley, si la causal de nulidad no se refiriere a formalidades del juicio ni a los hechos y circunstancias que se hubieren dado por probados, si no se debiere a que el fallo hubiera sido calificado de delito, un hecho que la ley no considerare tal, aplicado una pena cuando no procediera a aplicar pena alguna, o impuesto una superior a la que legalmente correspondiere. Correcto. Ahí si se fijan, en la última parte están las tres posibles causales a las cuales hice mención yo. La primera situación cuando el hecho no es calificado de delito, o sea, acá en definitiva no había defraudación, simplemente había un incumplimiento de contrato, por ejemplo. ¿Ya? El segundo caso, el que les decía yo, cuando se aplicó una pena en circunstancia que no procedía a aplicar pena alguna. El caso yo creo que más clásico es el de la prescripción, ¿no, verdad? Resulta que está prescrita la acción penal. Y el otro ejemplo que les ponía era a propósito de que para ese caso en concreto también está extinguida la responsabilidad, o mejor dicho, no hay responsabilidad por ser el individuo, por estar exento de responsabilidad penal puntualmente, ¿no? Y la tercera situación es cuando se impuso una pena superior a la que legalmente correspondía. Un par de ideas con respecto a esto último, a propósito de lo que estamos hablando. La regla general es que la nulidad solamente va a afectar o solamente va a beneficiar a la persona que interpuso el recurso. ¿Ya? Esa es la regla general. No debiera beneficiar a otras personas más. Sin embargo, se van a dar situaciones en las cuales, a consecuencia de la calificación jurídica misma de los hechos, como sería el primer motivo, ¿no?, que veíamos, cuando resulta que el hecho no es constitutivo de delito, podría eventualmente alguien que no interpuso recurso de nulidad, podría verse beneficiado, en este caso, del recurso y hacerse extensiva también su efecto a esa persona que no interpuso el recurso. Igual sucedería, por ejemplo, si se interpuso más pena de la que correspondía, cada vez que estemos calificando situaciones que son en abstracto y no en concreto. ¿Me entienden? Volvemos a insistir sobre el hecho de que el asunto no era robo, sino que era hurto. Y si es hurto para todos. Estamos claros, ¿no? Entonces, en esa situación también va a beneficiar a todos aquellos que participaron en la circunstancia. Distinto es, bueno, y también sucedería cuando el hecho está extinguido, ¿no? También puede suceder. Distinto es cuando la causal, como lo sería el caso de la eximente de responsabilidad específica, ¿no?, beneficia solamente de manera personificada a la parte que interpone el recurso. Esto es, en este caso puntual,
resulta de que estaba exento de responsabilidad porque el recurrente era un demente, declarado interdicto. Era imposible de que fuera sancionado. O otra situación más puntual aún, respecto al hecho que no es delito. Por ejemplo, ustedes saben que entre cónyuges no hay robo. Entonces, si la persona, la mujer, está casada legalmente con el imputado y lo denunció por robo o por cualquier delito vinculado con aspectos patrimoniales, ahí en ese caso puntual el delito en este caso no se considera respecto de esa persona puntualmente, porque es un factor personal que le favorece, y entonces en ese caso puntual, con mayor razón, no se aplicaría el efecto del recurso a terceras personas, sino que solamente al recurrente. Que eso habíamos dicho entonces era la regla general, y por excepción podía beneficiar a otras personas más. Y ya un poco terminando con lo que es la tramitación del recurso de nulidad, una última parte, ¿no?, que me interesa que quede claro. Dice relación a cuándo va a ser improcedente el recurso de nulidad o cuál va a ser la situación en la cual eventualmente ya las partes no van a poder seguir recurriendo de nulidad. O sea, hasta acá nomás llega la situación porque el legislador, a consecuencia de la certeza jurídica, a consecuencia de la seguridad jurídica, señala que ya no hay más opciones de seguir invalidando fallos, ¿me entienden? Y entonces el legislador se puso en, yo diría, en tres situaciones, o la doctrina se ha puesto en, a lo menos en tres situaciones, por la práctica misma de lo que es la aplicación de este procedimiento y de este código, ¿no? Y la primera situación fáctica sería que se conoce un juicio oral, se falla y se dicta sentencia condenatoria. Si se dicta sentencia condenatoria, cabría la situación que en este caso se pudiese deducir recursos de nulidad. Supongamos de que se acoge el recurso de nulidad y vamos a un nuevo juicio oral. Y en ese nuevo juicio oral se vuelve a dictar sentencia condenatoria. Si se vuelve a dictar sentencia condenatoria, lo que se ha interpretado es que respecto de esa segunda sentencia definitiva, por así decirlo, que emana de ese segundo juicio oral, no procedería o no va a proceder recurso de nulidad alguno. Y como no procede recurso de nulidad alguno, ahí se ha interpretado o se ha entendido que sería procedente el recurso de queja, que lo vamos a ver a continuación. O sea, ya se agotó la nulidad, por así decirlo, y podríamos entender o aspirar que podría haber una posibilidad o una situación del recurso de queja. Cuestión que también es discutida, ¿eh? No estamos en presencia de una situación que sea
pacífica, por así decirlo. Pero si podría caber algún recurso, podría ser eventualmente una queja, ¿ya? Sin perjuicio que siempre en todas estas situaciones que estamos viendo, pero de manera muy excepcional, también podría caber el recurso de revisión, pero de manera muy excepcional, según vamos a ver después por las causales que establece el recurso de revisión, que el legislador ha establecido para el recurso de revisión. Entonces, la primera situación que podría darse es esa. La segunda situación que es similar es, primera sentencia absolutoria, se acoge recurso de nulidad, en este caso se anula el fallo y se vuelve a dictar en un segundo fallo nuevamente sentencia absolutoria. También hay dos fallos que son similares y entonces ahí obviamente que el legislador entiende que ya no existiría posibilidad de a través de un nuevo juicio o a través de un nuevo recurso de nulidad ir a un tercer juicio oral. También hasta ahí nomás llega y solamente eventualmente a través de un recurso de queja, vuelvo a insistir, bastante cuestionable, podría eventualmente llegarse a revisar o entender que podríamos revisar ese asunto nuevamente. Y la tercera opción, que es la opción, yo diría, diferente a las dos que acabo de mencionar, es cuando la primera resolución o la primera sentencia definitiva es una sentencia absolutoria. Se absuelve al imputado. Se invalida el fallo. Y la segunda resolución es una sentencia condenatoria. Ahí, por la sola circunstancia de haber dos sentencias que son diferentes, se ha entendido que se podría eventualmente, o es factible, de recurrir de nulidad esa sentencia condenatoria, ¿no es verdad? Y, de hecho, sucedió acá en Arica, a propósito de el enjuiciamiento que hubo a un alcalde, se podría ir a un tercer juicio oral. Voy a, si me permiten, que me está sonando el celular, voy a interrumpir un momento nomás la clase, ¿eh? Ya, disculpen, ¿ah? Entonces, les decía que en esta tercera opción, que es una opción diferente a las que les mencionaba antes, acontece de que en un primer juicio se dicta sentencia absolutoria, se recurre de nulidad, se acoge el recurso, en un segundo juicio se dicta sentencia condenatoria, se recurre de nulidad, se acoge la nulidad, se anula el juicio, y entonces ahí podríamos ir inclusive a un tercer juicio oral, que fue lo que sucedió acá en Arica, les decía, y ahí ya es la última opción que queda. ¿Ah? Y respecto de esa última opción que queda, realmente yo diría derechamente ahí ya, si hubiese el deseo de recurrir, por así decirlo, respecto de esta tercera sentencia definitiva, ahí las puertas se cierran total y absolutamente, inclusive yo diría para el recurso de queja, porque ahí ya estaríamos en un tema de nunca terminar, y la verdad que ahí ya el proceso penal se tornaría incierto, ¿no? Inseguro. Y va a llegar un momento que se va a requerir finalmente de una sentencia definitiva que pueda quedar firme, ¿no? De lo contrario, vamos a estar eternamente con recursos y nulidades
y sabemos que la certeza jurídica o la seguridad jurídica prefiere a la justicia, pues ustedes lo saben bien ya y lo tienen claro y presente. Eso es lo que podríamos decir entonces del recurso de nulidad. No sé si hay alguna pregunta que hacer. Profesor, Sí, Diego. en este caso usted dio tres situaciones de improcedencia, o sea, no, Claro. las primeras dos son de improcedencia. Claro. Y a la última es el caso en el que sí puede proceder un recurso de nulidad. Claro, cuando yo en el fondo tengo dos sentencias definitivas que son, por así decirlo, son diferentes en sus sentidos. Una primera sentencia que fue absolutoria, una segunda sentencia que fue condenatoria, y bueno, ahí como la segunda es condenatoria, podría eventualmente ir nuevamente a un tercer juicio. Claro. Fíjese, no así si la primera es condenatoria y la segunda es absolutoria. Claro, porque ahí beneficiaría al imputado. Beneficia al imputado ya. Uh-huh. ¿Entienden? Entonces ahí ya no Sí, podríamos nuevamente recurrir de nulidad, por así decirlo. uh-huh. Que también es otra opción ahí, ¿no? ¿Verdad? Podríamos encontrar una cuarta opción ahí. A ver, tú mismo léeme, si es posible, el 387. Ya. 387. Ya. Artículo 387. Improcedencia de recursos. La resolución que fallare un recurso de nulidad no será susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de la revisión de la sentencia condenatoria firme de que se trata en este código. Tampoco será susceptible de recurso alguno la sentencia que se dictare en el nuevo juicio que se realizare como consecuencia de la resolución que hubiera acogido el recurso de nulidad. No obstante, si la sentencia fuere condenatoria y la que se hubiere anulado hubiese sido absolutoria, procederá el recurso de nulidad en favor del acusado, conforme a las reglas generales. Claro. Si se fijan, en la última parte está lo que yo le estaba explicando a ustedes recién, ¿no? No obstante, si la sentencia fuera condenatoria y la que se hubiese anulado, o sea, la primera fue absolutoria, ahí procederá entonces eventualmente la alternativa de un tercer juicio oral, que es la única situación. En los otros casos no habría situación de un tercer juicio oral, por así decirlo. ¿Entienden? A eso me estaba refiriendo en cuanto a la improcedencia del recurso, porque cualquiera que lea el inciso primero del 387 podría en este caso podría malinterpretarlo, porque dice la resolución que fallaron recursos de nulidad no será susceptible de recurso alguno. Y la verdad que sabemos que se han generado juicios en los cuales, habiendo sido primero absuelta una persona y luego condenada a una persona, respecto de este segundo asunto puntualmente, se ha procedido inclusive a acogerse un tercer recurso de nulidad que ha generado entonces que se genere, en este caso, un tercer juicio o un segundo recurso de nulidad, perdón, que ha sido propicio para que se genere un tercer juicio. ¿Ah? A eso puntualmente me estaba refiriendo. Un par de ideas antes que se me vayan a propósito del recurso de nulidad.
que tiene que ver con la vista de la causa, en este caso el tribunal, en relación al plazo mismo, porque el plazo no olviden que es un elemento del debido proceso, el tribunal puede en el mismo acto dictar fallo, ¿ya? Habitualmente no lo va a hacer, no lo va a hacer, y va a dar un plazo para que en este caso las personas concurran a la lectura del fallo, pero podría eventualmente hacerlo en el mismo acto, está facultado para aquello, ¿ya? Eso es lo que le quería señalar en cuanto a la tramitación del recurso de nulidad. Y el otro elemento me parece que ya se lo había dicho ya en cuanto a, con la interposición del recurso de nulidad, estamos claros que la regla general es que no se suspende la ejecución del fallo. Solo se suspenderá la ejecución del fallo en la medida que la sentencia sea condenatoria, ¿ya? Yo creo que estaríamos bien con respecto al recurso de nulidad y pasaríamos a ver ahora el otro recurso que nos queda, que la verdad que es un recurso bastante sui generis. Yo diría que para muchos es un recurso, yo diría más ahora que antes, es un recurso bastante más bien cuestionado hoy día, que es el recurso de queja. ¿Y por qué tenemos que ver el recurso de queja? Porque la verdad que el recurso de queja, de una u otra manera, en la práctica ustedes se van a topar o se van a encontrar con este recurso de queja. De hecho, en el trabajo, en las jurisprudencias que analizamos, había un asunto que derivaba de un recurso de queja puntualmente, ¿no es verdad? Entonces, es un recurso que es extraordinario, es un recurso que habitualmente lo vamos a encontrar, y por eso es que se hace necesario entonces que ustedes sepan algo de este recurso de queja. De partida, lo que podemos decir en relación con el recurso de queja, y siguiendo siempre en este caso al profesor Maturana Miquel, en cuanto a lo que son las definiciones, que es un acto jurídico procesal de parte que se ejerce directamente ante el Tribunal Superior Jerárquico y en contra del juez o jueces inferiores que dictaron en un proceso del cual conoce una resolución con falta o abuso grave, solicitando que ponga pronto remedio al mal que motiva su interposición, mediante la enmienda, revocación o invalidación de aquella, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones disciplinarias que fueren procedentes por el pleno de ese tribunal respecto del juez o jueces recurridos. Esta definición lo que nos dice derechamente, entonces, es que estamos en presencia de una causal diferente a las otras que hemos visto. Y estamos en presencia de un motivo que no ataca derechamente a una resolución judicial, sino que ataca a jueces o a un juez que dictó una resolución judicial con falta o abuso grave. Y entonces es esta falta o abuso grave la que eventualmente me permitiría por vía derivativa entrar a dejar sin efecto o enmendar la resolución que pretendo, en este caso, invalidar o enmendar, la resolución que estoy recurriendo específicamente.
Y aquí, bueno, cuando yo les dé las características, más o menos vamos a darnos cuenta de que este recurso de queja es diferente. Empezando, es un recurso extraordinario, les decía yo, porque solo procede en contra de los casos establecidos en la ley. Y nosotros ya vimos que cuando analizamos la jurisprudencia aquella, que derivaba de un recurso de queja, a propósito del procedimiento abreviado, ¿no? Que lo que se estaba cuestionando o lo que se pretendía cuestionar precisamente era la falta o abuso grave. O sea, ni siquiera estamos hablando de una simple errada interpretación de ley. Porque veíamos, precisamente a propósito de ese fallo, y aludo a ese fallo porque ustedes ya lo estudiaron, ya lo leyeron, en ese fallo la Corte Suprema dijo, aún habiendo errada interpretación de ley, no es posible admitir respecto de este caso que hubiese habido falta o abuso grave. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que realmente, y por eso es que es cuestionado también este recurso, porque este recurso lamentablemente pretende, por una vía derivativa, dejar sin efecto resoluciones judiciales. ¿Y por qué digo por una vía derivativa? Porque la principal función o el principal motivo por el cual nace este recurso es más bien un motivo disciplinario. O sea, consecuencia de una falta o abuso grave. ¿Me entienden ustedes? Y por esa falta o abuso grave, entonces podríamos eventualmente llegar a invalidar o a enmendar resoluciones judiciales. Y esto que estoy diciéndole yo ahora, en buen momento, les digo, se pudo zanjar oportunamente, porque en un periodo, lamentablemente, les digo que este recurso de queja fue tan masivo que fue necesario que nuestro legislador tuviese que, en este caso, modificarlo, tuviese que restringirlo. Por ahí ahora estoy buscando el Código Orgánico de Tribunales ahora, porque en este Código Orgánico de Tribunales, en el artículo 545, nos vamos a dar cuenta de que esta disposición fue modificada, fue alterada, fue restringido este recurso de manera importante, porque en un momento dado el recurso de queja reemplazó prácticamente al recurso de casación. Y resulta que todos los abogados se iban por la vía del recurso de queja y dejaban a un lado la casación. ¿Me entienden? Bueno, acá estamos hablando de, por ejemplo, la ley 19.374, dictada en febrero del año 1995. 18.374, de febrero de 1995. Este es la última modificación que tiene el recurso de queja, en los términos que actualmente existe, y que en definitiva era necesario que se provocara esta importante modificación, porque de lo contrario, como bien les dije antes, resulta que lamentablemente el recurso de queja estaba absorbiendo al recurso de casación en la forma y en el fondo. Y por eso que hoy día es un recurso absolutamente restringido, según vamos a ver, y solamente, de hecho, la regulación que tiene es en el Código Orgánico de Tribunales, no está regulado en el Código de Procedimiento Civil, por ejemplo, tampoco en el Código Procesal Penal. Otra característica, como bien ya les señalaba, es un recurso que actualmente se encuentra regulado
en el Código Orgánico de Tribunales y está regulado a partir, como ya les señalé, de febrero del año 1995 con la dictación de la Ley 19.374. Uno de sus artículos es el artículo 545, que inclusive señala la finalidad. Y precisamente la finalidad es corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional. Otra característica es que es un recurso que se interpone directamente ante el Tribunal Superior Jerárquico de aquel que dictó la resolución con falta o abuso. Vale decir, si la resolución recurrida fue dictada, por ejemplo, por una Corte de Apelaciones, tendré que interponer directamente este recurso de queja ante la Corte Suprema. Si la resolución fue dictada, por ejemplo, por un juez de letras, en una resolución que sea dictada en única instancia, o no proceda recurso alguno, entonces podrá ser competente la Corte de Apelaciones respectiva. Yo les diría que en la mayoría de los casos estos recursos de queja van a ser conocidos por la Corte Suprema, ¿ya? Al menos tradicionalmente ha sido así. Inclusive hasta en los casos que voy a poner como ejemplo las resoluciones dictadas por los tribunales de policía local. Resulta que las resoluciones dictadas por los tribunales de policía local, la ley de policía local, la ley que en este caso establece el procedimiento ante los tribunales de policía local, señala específicamente que no será procedente en contra de las sentencias definitivas el recurso de casación. Entonces, a lo más yo podría llegar hasta la apelación ante la Corte de Apelaciones respectiva. Y podría suceder, como ha sucedido en más de alguna oportunidad, que materias que fueron conocidas por un tribunal de policía local, como sería, por ejemplo, un accidente de tránsito con resultado de daños patrimoniales, ¿no? O lo sería, por ejemplo, una infracción a la ley de protección al consumidor, que no sea de aquellas que se originan a consecuencia de demandas colectivas, sino que más bien juicios derivados de consumidores individualmente considerados. En esos casos, como no es posible llegar por la vía de la casación a la Corte Suprema, si el problema subsiste y la Corte de Apelaciones no lo resolviere, entonces ahí me nacería la opción de llegar por la vía de una queja, de un recurso de queja, a la Corte Suprema. Pero para ello vuelvo a insistir, y esto es el motivo o razón de la clase, por favor entiéndalo bien. Yo tengo que acreditar la falta o abuso grave. No me basta con la simple errada interpretación de ley. Y en eso yo creo que está un poco el éxito del recurso. ¿Me entienden? La falta o abuso grave. Claramente, por ejemplo, y pongo este ejemplo porque en definitiva ha ocurrido en la práctica, a propósito de lo que le estoy señalando en los procedimientos ante los juzgados de policía local, podría ser considerado una falta o abuso grave el no haber respetado el debido emplazamiento. Y ustedes me preguntarán, ¿pero cómo? Sí, resulta que efectivamente si uno analiza el expediente probablemente
nunca fue debidamente emplazado el demandado, uno de los demandados. Y a consecuencia de eso, entonces, como no está la casación en la forma, que es el gran motivo principal que podría tener el recurrente, le dice a la Corte Suprema, a falta de recurso, yo solicito que se declare como falta de uso grave esta circunstancia y que se retrotraiga todo hasta el estado en que vuelva o hasta el estado en que sea debidamente emplazado el demandado. Entonces, con el ejemplo que le estoy colocando, yo creo que ustedes se podrán dar cuenta de que sí se podría justificar en algunos casos límites, ¿no? Este recurso de queja. Bueno, la otra situación la acabamos de ver también, era a consecuencia de, o podría darse a consecuencia de los recursos de nulidad en materia penal, donde se agota total y absolutamente la posibilidad de recurrir de nulidad nuevamente y está la queja. Ahora, la queja podrá estar, por ejemplo, para decirle a la Corte Suprema cuando la Corte Suprema nunca conoció, porque no pudo, por ejemplo, o porque la causal nunca realmente la conoció en cuanto al fondo, que lo que existe es un vicio del 373 letra A. O sea, una transgresión importante a derechos fundamentales. Y entonces, por la vía de la queja, eventualmente la Corte Suprema podría, digo, en casos extremos, decir efectivamente acá es necesario que se invalide nuevamente esta sentencia definitiva y que le demos la opción, sobre todo cuando es condenatoria, ¿no? Cuando es condenatoria, le demos la opción nuevamente al imputado para que se defienda en un juicio oral y eventualmente se constate o no si es realmente culpable, ¿no? Dicho de otra manera, se mantenga o no la presunción de inocencia de que goza, ¿entienden? Y la otra situación, la que veíamos a propósito de lo que ustedes estudiaron, de la jurisprudencia que fue motivo de evaluación, que es a consecuencia de un procedimiento abreviado, en donde la Corte de Apelaciones en segunda instancia revoca el fallo y declara que el imputado es condenado. En primera instancia, ustedes saben que en contra de la sentencia definitiva dictada en un procedimiento abreviado, procede el recurso de apelación de manera excepcional. Entonces, como procede el recurso de apelación de manera excepcional, en primera instancia conoció el juez de garantía, absolvió al imputado, pero en segunda instancia fue condenado. Entonces, en ese momento, la pregunta es ¿qué recurso procede? No hay recurso alguno, ordinario, extraordinario, que fuera procedente por la vía jurisdiccional propiamente tal. Y ahí entonces se aplica la queja. Claro está que ahí sí tengo que volver a insistir nuevamente que tiene que ser una falta o abuso grave. Ante la pregunta que algunos me estarán haciendo, pero profesor, ¿acaso en el ejemplo que estábamos viendo, en la jurisprudencia que analizamos, no era motivo de una falta o abuso grave la circunstancia de que se hubiera condenado a una persona con una prueba que fue obtenida por medios ilegales? Si me preguntan a mí, la verdad que es cuestionable. Tal vez podría haberse acogido el recurso de queja, porque iba más allá, yo diría, de la simple aplicación de cuestiones de forma, sino que estábamos hablando ya de cómo se habían obtenido los medios de prueba en sí. Y entonces las formas
no pueden estar por sobre el fondo, por sobre los principios, según veíamos en una de las clases anteriores, en donde, y aquí aclaro, es mi interpretación, el positivismo sirve en muchos casos, pero también tiene límites. Y uno de los límites, a mi entender, es cuando no nos permite, lamentablemente, solucionar problemas o temas como los que le estoy indicando ahora. Está bien el procedimiento abreviado, fantástico. Estoy aceptando los hechos, fenomenal. Evito el juicio oral, fenomenal. Pero eso no me permitiría tal vez significar, o no me permitiría, en este caso, aceptar errores importantes como aquellos que se manifiestan de la simple lectura de la carpeta investigativa, en donde yo podría observar que se transgredieron derechos fundamentales, por ejemplo, al obtener los medios de prueba. Se entró a una casa sin permiso de las personas, qué sé yo, habría que entrar al caso concreto, pero si yo estoy observando en la carpeta investigativa que hay errores manifiestos, obviamente que no podría esos errores manifiestos, por el solo hecho de haber aceptado los hechos, decir acá, no puedo decir nada, el asunto se interpreta de esta forma, y entonces, en definitiva, tú como aceptaste los hechos, te valorarán los hechos conforme a lo que los sentenciadores dicen, y si eres condenado, ya fuiste condenado nomás. Creo que podría ser cuestionable, pero vuelvo a insistir, es una interpretación personal la que estoy dando. Y que podría justificar hasta cierto modo el recurso de queja, en lo que estamos conversando ahora. Ahora, ante la pregunta por qué a algunos no les gusta el recurso de queja, se lo digo enseguida. Lo que pasa es que a algunos no les gusta efectivamente el recurso de queja, porque como es derivativo y tiene por finalidad la sanción disciplinaria, se ha dicho que el recurso de queja lo que hace de una u otra forma es limitar la independencia del Poder Judicial. ¿Y por qué limita la independencia del Poder Judicial? Porque finalmente lo que hace finalmente es tratar por la vía de la sanción disciplinaria, encontrar una modificación de una resolución de naturaleza jurisdiccional en circunstancias que no existía recurso alguno que ya pudiese haber modificado esa resolución, y la verdad que de una u otra manera lo que estaríamos aceptando, lo que deberíamos de aceptar, sería entonces el error judicial en este caso, o el margen de error posible, y no buscar alternativas que lo que hacen finalmente es debilitar la autonomía del Poder Judicial a través de sanciones disciplinarias, por ejemplo. Eso es lo que hay algunos han interpretado, y por eso están en contra del recurso de queja, ¿no? En lo personal, yo creo que el recurso de queja no es la vía más idónea, sinceramente, porque es derivativo, vuelvo a insistir. Pero ante situaciones límites, donde no existe otra alternativa posible de poder enmendar errores garrafales, si es necesario aplicarlo, obviamente que hay que hacerlo para evitar errores o efectos más dañinos, como lo sería precisamente, por ejemplo, condenar a un inocente. ¿Qué error más nefasto que el que le estoy diciendo? Condenar a un inocente, ¿me entienden ustedes? Entonces, bueno, es una situación, vuelvo a insistir, bastante sui generis y motivo de debate total y absoluto. Otra característica es un recurso que se interpone no en contra de una resolución precisamente, sino en contra de jueces o juez que dictó una resolución con falta o abuso grave. Lo que está discutido no es en sí la naturaleza de la resolución recurrida,
sino que en la circunstancia en cómo se dictó esa resolución, o sea, con falta o uso grave. Más allá que vamos a ver que no es cualquier resolución tampoco en donde va a estar contenida esa falta o uso grave, ¿ya? Otra característica, es un recurso que no ha sido instituido para corregir, y esto es muy importante que lo entendamos, para corregir simples errores de interpretación. Como lo dice la Corte Suprema, vuelvo a reiterar, en el recurso de queja a propósito del procedimiento abreviado que ya estudiaron ustedes. Simples errores de interpretación no, sino que faltas o abusos graves. Lamentablemente, el legislador no definió qué es lo que se entiende por falta o abuso grave. Ahora yo digo lamentablemente cuando tal vez no debiera de decirlo, porque creo que el legislador tampoco tiene que estar reglando o tiene que estar definiendo todas las cosas. Mientras le demos más fuerza, mientras le demos más legitimidad a nuestros sentenciadores, a nuestros jueces, yo creo que vamos a estar mejor como sociedad y no estar buscando siempre la salvación de la regla, porque eso a mi modo de ver también como sociedad involucra cierto grado de inseguridad. ¿Mm? El querer que todo esté arreglado, el querer que todo esté definido, denota cierto grado de inseguridad y no le damos tampoco legitimidad a nuestros jueces, que son los que deben de interpretar muchas veces la norma, y eso también nos debería dar más tranquilidad como sociedad. Estamos claros que estamos atravesando por problemas en el sentido que estoy indicando, no a propósito del recurso de queja, por si acaso, sino que en general, ¿no? Pero créanme de que no todo se soluciona con reglas, ¿ya? Eso estoy convencido, sino que muchas veces es necesario entender que le debemos de dar a nuestros órganos cierto grado de legitimidad o dar la confianza suficiente a nuestros órganos para creer que están haciendo bien las cosas. Otra característica, es un recurso que no constituye instancia porque precisamente no se van a revisar cuestiones de hecho ni tampoco de derecho de manera abstracta, ¿ya? Sino que se va a revisar a propósito de lo que ha denunciado, y acá sí es mucho más estricto este recurso, lo que a propósito de lo que ha denunciado el recurrente, se va a revisar solamente esa falta o abuso ministerial. Por ejemplo, y acá ustedes me van a entender de inmediato, jamás, conociendo un tribunal por la vía del recurso de queja, podría de oficio extenderse a otro motivo o a otra causal. Porque ya el recurso de queja constituye un recurso excepcionalísimo. Entonces, la verdad que el recurso de queja es el mejor ejemplo en el cual solamente el tribunal se va a abocar a conocer esa falta o abuso concreta y no a entrar de oficio a revisar o a fallar otras causales u otros motivos. ¿Me entienden? Entonces, de ahí entonces que es tremendamente importante entender que por lo mismo no constituye instancia, yo diría que es un recurso más bien de derecho estricto, muy estricto, excepcionalísimo. Es un recurso que no suspende el cumplimiento de la resolución en que se cometió la falta o abuso grave, pero, y acá también es importante que lo subrayen esto, el recurso de queja sí me permite solicitar una orden de no innovar. ¿Ya?
Por naturaleza de las cosas, de los procedimientos, por naturaleza de las cosas y de los procedimientos, el recurso de queja con orden de no innovar sería muy cuestionable en materia procesal penal. Porque sabemos que en materia procesal penal no se aplica la orden de no innovar. Pero ante la pregunta, queremos evitar que una persona que creemos inocente sea condenada y deba cumplir pena efectiva, la verdad que probablemente yo estaría por aceptar la orden de no innovar. Sobre la base, vuelvo a insistir, que estamos privilegiando derechos fundamentales por sobre lo que dicen las reglas de las leyes. Hay una disposición que yo siempre les digo que por favor la lean bien, la estudian bien, que es la cláusula de garantías generales de los derechos fundamentales, el artículo 19, número 26, que creo que ahí está la salida muchas veces a problemas que se originan a consecuencia de leyes que van más allá y que podrían transgredir derechos fundamentales. No es como para tampoco decir, acá está la salvación y acá en el fondo todo lo relativizamos. No es para eso, sino para justificar por la vía del positivismo que efectivamente la ley debe quedar subordinada al derecho. No la ley por la ley, en definitiva, ¿me entienden? No las formas por las formas, sino que tienen que existir siempre estos principios, estar reconocidos, estar debidamente resguardados, porque son estos principios los que finalmente protegen derechos fundamentales, que es lo que finalmente nos interesa. Es un recurso en que el Tribunal Superior, también otra gran característica, tiene amplias facultades el Tribunal Superior. Veíamos que, por ejemplo, en el recurso de nulidad en materia penal, la facultad principal del tribunal era solamente invalidar fallos e invalidar juicios orales. Pues bien, acontece que en un recurso de queja no tan solo va a ser invalidar, sino también podría enmendar. O sea, es un recurso de amplio espectro en cuanto a lo que el tribunal podría hacer eventualmente si acoge la queja. Pero sobre esa justificación que es más allá de lo que hizo el tribunal en cuanto a cómo falló, a cómo interpretó la ley, sino que es justificado en la falta o uso grave en que incurrió. ¿Entienden? Y por eso que se entiende que podría, en este caso, tener amplias facultades, desde invalidar, enmendar, y hasta inclusive también, si está invalidando, dictar sentencias de reemplazo en forma inmediata. No sé cómo estamos con los tiempos. ¿Dejamos el resto para mañana? ¿O podemos seguir unos 15 minutitos más? Les pregunto a ustedes. Por eso podríamos seguir mañana al Sí. mismo horario, yo creo. Por supuesto, estamos cansados ya, entonces yo les agradezco tremendamente que ustedes estén conectados. ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿No? Ya. Entonces continuamos mañana a la misma hora. Ok.